nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, Amoroso Dios que está en los cielos, gracias por la oportunidad que nos abre usted a través de los recursos tecnológicos, esta hermosa oportunidad de volver a encontrarnos con amigos de muchos años y encontrarnos con la alegría de saber que estamos permaneciendo en el propósito de la esperanza gloriosa, la cual es el advenimiento del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque usted en su misericordia nos une en este mismo propósito. Que además de estar unidos en la esperanza, sea usted a través de los mensajes, de los consejos que mutuamente podemos recibir, que sea usted quien nos use también como instrumentos para compartir el mensaje de salvación con las personas que aún no lo conocen. Que otros vengan también al conocimiento y que sean sumados a su pueblo en este tiempo final de la historia. Queremos pedirle que lo que vamos a compartir esta noche, el estudio de su palabra, la meditación de ella, traiga bendición a cada uno de los que nos encontramos allí donde estamos, donde solo usted lo conoce plenamente. Usted escudriña nuestros corazones, usted sabe nuestras necesidades y que a través de las palabras que digamos, usted lleve bendición, lleve sanidad y lleve salvación. Oramos, Señor Dios, que su Santo Espíritu que esté presente en estos momentos y que nos redarguya, nos reprenda, nos enseñe el camino de la salvación. Quédese con nosotros, Señor. Le pedimos en el bendito y glorioso nombre y sacrificio del Señor Jesucristo, en quien está nuestra de salvación. Amén. Simón, si puedes hablar un poquito más fuerte porque se escucha un poquito lejos. Gracias, okay. Simón, y perdón. Vamos a procurar. Amén. Ya. Quiero compartir una alabanza porque es parte del ministerio que realizo. Espero que se pueda escuchar bien. El santuario de Jehová, que en el monte vio Moisés, fue modelo a Israel del lugar de adoración. Y es el mismo que vio Juan, preso en Patmos por su fe. El santuario donde hoy Cristo intercede ante Jehová. Santa Sede es del gobierno de Dios en su creación.
Desde allí Jehová gobierna con su santa ley de amor. Al Israel del nuevo pacto que tiene escrita en su corazón. Ahí. Su santa ley está escrita con la sangre del Cordero. Y hoy su pueblo en fe acudimos al santuario celestial, reverentes adoramos a Dios Padre y a Jesús. Trono es de misericordia, oportuna al pecado, donde hoy nos confesamos y recibimos su perdón. Bueno, quería compartirles, esta es una alabanza que he compuesto como creyentes en el mensaje de la verdad presente. Sabemos que vivimos, como dice el primer ángel en su mensaje, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y ese juicio se realiza justamente en el santuario celestial. Y es con ese propósito que había compuesto esta alabanza, con la cual quería dar inicio el compartir este mensaje que tenemos para esta noche. Espero que haya sido de agrado para los hermanos, donde quiera que estén, pero sobre todo que sea grato a Dios en los cielos, en el santuario celestial, desde donde Él guía a su pueblo, desde donde Él gobierna los corazones de sus hijos a través, como está escrito en la alabanza, de su santa ley, de su ley de amor. Ahora quiero invitarles, si es que allí donde ustedes se encuentran tienen una Biblia en sus manos o cerca de ustedes, pueden ubicar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el verso 17. El apóstol Juan, él mismo en su momento llegó a pensar de él, y él decía que era el discípulo amado. Cada uno de nosotros podemos llegar a entender, de acuerdo a nuestra propia vida, a nuestra propia experiencia en relación con Dios, cómo nos identificamos con Él, cómo nos sentimos con Él. El apóstol Juan, él dice de él, el discípulo amado. Y vamos a ver lo que el discípulo amado escribió en San Juan 1:17. Yo tengo aquí la versión original con dos traducciones, la una del año 1909 y la otra del 1960. Y vamos a dar lectura. Ustedes ya tienen seguramente allá en sus Biblias. Y yo quiero dar lectura cómo estuvo escrito originalmente. Dice, Joti Jonomos, dia Moses edofe. Jeharis, Caí, Jealetheia, dia Jesús Cristo egenet. Y ustedes dirán, el hermano es de Ecuador, pero ¿qué es lo que está hablando? ¿En qué idioma? Sencillamente estoy dando lectura en el idioma en que hablaron los apóstoles, en que conversaban con el Señor Jesús, el idioma griego.
el idioma griego el más sencillo, el que hablaba las personas de la calle, ese idioma sencillo que hablaban en los mercados, ese idioma que se suele llamar en el idioma griego el idioma koiné, el idioma popular. Y en ese idioma dice Joti Jonomos. La palabra Joti es ¿por qué? Jo, artículo el, y nomos, ley. Joti Jonomos, o sea, porque la ley. Y luego dice Dia Moses, Edofe. Dia, por medio de o a través de Moisés, Edofe fue dada. Y entonces queda tal como está traducida en la versión de Reina Valera del 60, por ejemplo, donde dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada. En el año 1909 estaba porque la ley por Moisés fue dada. Y en la segunda parte del verso 17, que usted lee en sus Biblias seguramente, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, así es como estaba en la versión del año 60. En el idioma original dice, Jeharis, kai Jealefeia, dia Jesús Christu egeneto. En este texto del verso 17, cuando habla de Moisés, que ha sido el mensajero que recibió la ley de Dios para entregar al pueblo de Israel, el verbo que ahí se usa es edofe. Fue dada, fue entregada. Porque la ley por medio de Moisés fue entregada. Moisés fue un intermediario que recibió la ley, recibió la santa ley de Dios y entregó al pueblo de Israel. Ahora en la segunda parte dice Jeharis kai Jealefeia. Jeharis es un poco parecido incluso el sonido de donde se nos viene la palabra gracia, Haris, Jeharis, la gracia. Y Jealefeia es la verdad. Pero la gracia y la verdad, dice, da Jesús Cristo egeneto. En el caso de Moisés decía el verbo edofe, que se traduce fue dada, fue entregada. Pero en el caso del Señor Jesús dice, da Jesús Cristo egeneto. Y para poder entender ese verbo, en el mismo texto original griego, yo voy a leer, pero ustedes tienen su traducción, y estamos ahí leyendo el verso 1. ¿Qué dice el verso 1? En arge en hologos, kai hologos en prostontheon, kai theos en hologos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jutos en arge, prostontheon. El verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Pero cuando llegamos aquí al verso 3, es la parte que nos interesa, porque en el verso 3 se usa este verbo. Y vamos a ver qué nos dice el verso 3. Panta di autu egeneto. ¿Escuchan ustedes? Panta di autu egeneto, que es el verbo que hemos visto en el verso 17. Aquí dice, todas las cosas por él fueron hechas. El verbo egeneto, entonces, acá se traduce, todo lo que ha sido hecho, ¿ha sido por quién? Todo ha sido hecho por él. Todas las cosas por él fueron hechas, egeneto. Y sin él nada de lo que egeneto, y sin él nada de lo que ha sido hecho
¿Ah? Kai horis autue geneto, jure en o dignogen. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho habría sido hecho. Entonces el verbo egéneto tiene que ver con hacer. Todas las cosas pantia dia autu egéneto. Todas las cosas por Jesús han sido hechas. Y ahora sí, entendemos que el verbo egéneto significa hacer. Es el verbo hacer. Y nosotros entonces volvemos al verso 17, como hemos indicado. Y en el verso 17, en la segunda parte, en la que hemos estado leyendo del Señor Jesús, en contraposición de lo que se dice de Moisés. De Moisés se dice, Moisés recibió la ley y entregó al pueblo de Israel. Pero hablando del Señor Jesús dice, la gracia y la verdad de Jesucristo egénito. La gracia y la verdad en Jesús es hecha. O en Jesús se realiza, se efectúa. De ahí que me permití poner esta meditación con el título Jesús, fuente de gracia y verdad. Pero no como una fuente, vamos a imaginarnos, no es una fuente de esas que adornan un parque o un lugar hermoso, a donde a veces están unas aguas posadas. No, no me refiero a esa fuente. Me refiero a esa fuente a donde el agua nace, a donde el agua está vertiendo, de una vertiente, diríamos. Entonces, la persona del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, que es Emmanuel, Dios entre nosotros, Dios entre los hombres. El Señor Jesús, Él es una fuente de donde fluye la gracia y también la verdad. Una vez comprendido esta parte introductoria, quiero, en primer lugar, para que quede más claramente comprendido, ¿cómo es que Jesús es la fuente de la gracia? Porque dice fuente de gracia y de verdad. Vamos a mirar la fuente de gracia. Y quiero pedir ahí donde ustedes se encuentran, que tomen sus Biblias y vamos a ubicar el libro a los Hebreos, la epístola a los Hebreos. La mayor coincidencia de estudiosos y teólogos nos animan a considerar que este libro fue escrito por el apóstol Pablo. En el libro de Hebreos, el capítulo 4, el verso 14, voy a dar lectura y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La pregunta de Brenda hace un momento no fue cuál es mi profesión, pero ustedes se dieron cuenta que más o menos describí la labor que hago. Y esas labores, esas actividades podrían decirse que es mi profesión. ¿Por qué? Porque profeso hacer eso. Y aquí nos habla de que la vida cristiana, la vida que tú has decidido es llevarla en los caminos del Señor, en el conocimiento de su palabra, en ese caminar y ese andar como advenedizos y extranjeros sobre esta tierra que esperamos, al igual que esperó Abraham, Isaac y las personas, los creyentes a través de los siglos. Esperamos también nosotros llegar a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es nuestra profesión.
esto profesamos, esta es nuestra profesión. Y aquí el consejo del apóstol Pablo dice, por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y yo leí un gran sacerdote, pero más bien es un sumo sacerdote, porque es el principal de los sacerdotes. Que así como en el pueblo de Israel había el sacerdocio que atendía en el santuario, pero de entre todos solamente uno era el elegido que podía entrar hasta el lugar santísimo, hasta el lugar donde estaba la santa ley de Dios, ahí rodeada de querubines, en esa caja de madera recubierta interiormente de oro, ahí donde hacía presencia Dios. ¿Y cómo hacía presencia? Porque su voluntad estaba presente en las tablas de piedra, en las tablas donde estaba escrito la voluntad de Dios y quien había escrito con su propio dedo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí llegamos al verso 16, que es el que se relaciona con la meditación que estamos llevando esta noche a partir del Evangelio de Juan capítulo 1, el verso 17. Aquí en Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? Si ustedes están leyendo ahí en sus Biblias, ahí dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de Dios Padre, hoy es un trono de gracia, al cual se nos invita que generosamente de parte de Dios se hace la invitación que acudamos hasta el mismo trono de Dios. ¿Y por qué? Porque ese trono se ha convertido en un trono de gracia. ¿Y por qué es de gracia? Porque el Señor Jesús está ahí. Ahora entendemos por qué decía, de Jesús Cristo leyendo, que Haris caige aletheia, de Jesús Cristo leyendo. Pero la gracia que estamos analizando en primer lugar, en Jesús está hecho. Donde está presente el Señor Jesús, ahí está la gracia. Y si nosotros somos necesitados de la gracia de Dios, de la gracia que nos fortalece en nuestras debilidades, de la gracia que puede aceptar al pecador en las peores condiciones, de la gracia que necesita el que está teniendo la profesión de fe y que se siente agobiado y cansado. El que necesita de esa gracia tiene que acudir al trono de Dios, porque el trono de Dios ahora se ha convertido en un trono de gracia. Y hay otro texto bíblico que con ustedes vamos a ver, pero terminemos de leer en Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí se añade otra palabra, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren ustedes, la gracia se hace presente en forma oportuna. Cuando alguien pide auxilio, hay lugares donde en vez de pedir auxilio se pide socorro. Y aquí dice, nos recuerda esa palabra, dice que en el trono de Dios encontramos misericordia
y ahí podemos hallar gracia, que es como oportuno socorro. Es decir, en el momento en que más necesidad tenemos, la gracia presente en la persona del Señor Jesucristo, junto al trono de Dios, es la gracia oportuna que uno necesita. Así como el viajero, que quizás tuvo que cruzar campos áridos, quizás un desierto, y que se queda sumamente deshidratado, y que siente profunda sed, puede acudir al trono de Dios, y ahí está aquel que dijo: yo soy el agua de vida. Yo soy esa agua del que si alguien bebiera, no volverá a tener sed. Ahora quiero que vayamos al último libro de la Sagrada Escritura. Y vamos justamente a un texto que está a la mitad de dos textos que vamos a leer en unos momentos más. En el capítulo 14 de Apocalipsis, pueden ver en sus Biblias. Apocalipsis 14. Ahí se nos describe a un grupo de personas en el tiempo final de la historia. Un grupo de personas que han comprendido esto que estamos meditando y compartiendo juntos esta noche. Ese grupo de personas han entendido que es Jesús la fuente que brota en él la gracia. Esa gracia que necesitamos para nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, tanto físicas como espirituales. Y aquí, en Apocalipsis 14, entonces, es posible que ya usted ubicó, ahí el verso 1 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Noten ustedes las primeras palabras con que comienza el verso 14. Dice: después miré. ¿Después de qué? Vamos a tener presente esta frase, esta palabra, ¿después de qué? Porque esto que estamos leyendo en el verso 14 es después de algo muy importante que está por acontecer en estos tiempos, en este mundo que estamos viviendo. Posiblemente nosotros vamos a ser los testigos de que miremos este acontecimiento. Por eso es tan importante, y llamo la atención a que tengamos presente: después miré. ¿Después de qué? Ya vamos a revisar. Lo que acabamos de leer dice: después el apóstol Juan, el profeta Juan, ahora mira en el monte Sión, están 144,000. Son seres que tienen, dice, escritas el nombre de él y el de su Padre, el nombre del Señor Jesús y el de su Padre tienen escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo, el verso 2 dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y vamos a ir conociendo unas características de este grupo especial que, rodeando el trono de Dios, ahí cerca del trono del Dios vivo, ahí cerca del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahí cerca de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, dice que ellos cantan un cántico que nadie más del resto de la multitud de salvados lo pueden aprender. Y el verso 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ojo, aquí está la parte importante en relación con la meditación que estamos teniendo. Jesús, quien es fuente de gracia. Jesús, quien estando junto al trono de Dios, ahora el trono de Dios no es solamente un trono de poder excelso, de poder majestuoso, de poder que gobierna y dirige todo el cosmos, todo el universo, toda la creación, la que vemos y la que no podemos ver, sino que el trono de Dios ahora es un trono de misericordia, incluso para la persona que crea que su vida es la más digna de conmiseración. Incluso esa persona que quizás sin alzar los ojos al cielo solamente pide misericordia, Señor. Eso decía Hebreos 4:16. Es el trono de Dios, el trono donde es misericordia, donde uno encuentra misericordia y oportuno socorro. Y ahora estamos viendo aquí en la descripción de la visión profética del apóstol Juan, que nos dice que él miró a los 144,000, un número simbólico, pero un número a la vez que describe un grupo de gente especial cuyas características se nos da. El número puede estar sujeto quizás a interpretaciones variadas, pero lo que sí está muy claro es las características de la gente que conforma ese grupo. Dice, son gente que en sus frentes tienen escrito el nombre de su Padre y del Hijo del Señor Jesús. Es decir, en su frente, en su mente, en su vida se ha grabado el carácter de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Segundo lugar, se nos dice que son parte de los que han sido redimidos de esta tierra. También se nos dice que son gente que vive en un momento después de que acabamos de indicar que tengamos presente. Porque vamos a saber después de qué acontecimiento es que estuvieron presentes este grupo especial. Y ahora se nos da en el verso 4 una característica especial. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. En los escritos de la palabra de Dios, la iglesia pura, la iglesia verdadera, la iglesia que Dios tiene en esta tierra, lo conforman así como estamos ahora, invisiblemente. Yo hablando desde acá, un vato en Ecuador, tú quizás en Guatemala, tú quizás en Estados Unidos, tú quizás en Argentina, en diferentes lugares, a donde solamente sabemos con certeza, porque hemos pedido hace un momento, que el Espíritu de Dios puede estar presente allá contigo, acá conmigo, y con cada uno de los que nos encontramos en red. Aquí dice, son vírgenes. La verdadera iglesia de Dios es esa iglesia que Dios conoce. Los hombres podemos creer que Juan, o que Pedro, o que Felipe, o que Antonio, o que José, ellos son unas personas que seguro van a ser de los redimidos y de los salvados. Ese criterio podemos tener por lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Pero Dios es el que examina el corazón, es el que sabe tus pensamientos, es el que sabe tus intenciones, es el que sabe las motivaciones de tu vida. Y aquí se describe a esa gente que en corazón sincero sigue a Dios y que forma parte de la verdadera iglesia de Dios en esta tierra. Y luego dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y a partir de ahí vamos a irnos a la segunda parte del verso 17 del Evangelio de Juan capítulo 1, verso 17. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Ya Jesucristo egeneto, Jeharis Caíge Alefeía. Hemos hablado de Jeharis, de la gracia.
Ahora vamos a hablar de aletheía. Aletheía es la verdad. Pasamos a esta segunda parte. A partir de lo que aquí se dice, este grupo especial que canta en el monte de Sion, que parecería ser que es el coro especial que canta muy cerca del trono de Dios en los cielos nuevos y tierra nueva. De este coro especial se dice que son gente que ha seguido al Señor Jesús por donde quiera que Él ha estado, por donde quiera que Él ha ido. Y quiero invitar en este momento entonces a considerar cuál es tu mirada acerca del Señor Jesucristo. ¿Desde cuándo le conoces? ¿Qué sabes de Él? ¿Cómo le has aceptado a Él? Alguien preguntaba en la iglesia, ¿cómo puede uno crecer en la fe? Y otro hermano con más madurez en la iglesia decía, leyendo la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo dice, la fe viene por el oír, y por oír la palabra de Dios. Es así que yo te quiero invitar, amigo que estás allá, amiga que estás escuchando y que estamos compartiendo esta meditación. Jesús no solo es fuente de gracia, Jesús es fuente de verdad. Él es la verdad. En cierta ocasión, luego de la resurrección, camino hacia Maús, iban dos de los discípulos del Señor Jesús, cabizbajos, quizás sin levantar, no tenían mucho ánimo. Ahí iban intercambiando palabras, quizás algunas de desánimo. Y dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, que se les acercó un tercer personaje y les preguntó, ¿qué es lo que conversan ustedes que les veo así como desanimados? Y ellos dijeron, ¿qué? ¿Acaso solamente tú eres la persona que no sabe lo que ha ocurrido acá estos días, en este sector? ¿Cómo han matado a Jesús, el Cristo? Y comenzaron a conversar y conversaban. Y después de un tramo, como que Jesús se separó de ellos. Y cuando ellos entendieron que había sido Jesús quien estaba presentándose con ellos, reconocieron que algo había ocurrido mientras conversaban con Jesús. Y dicen, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando Él nos abría las Escrituras? Porque justamente el Señor Jesús les comenzó, dice, a hablar desde la Torá, y después de Nevi'im, y después de Ketuvim. Así es como se divide la Sagrada Escritura hebrea, que nosotros lo tenemos en nuestras Biblias como el Antiguo Testamento. Debemos saber que el Antiguo Testamento de nuestras Biblias es lo que el pueblo judío considera su Santa Biblia. Y esa Santa Biblia, ellos tienen una triple división. Los 5 primeros libros, que lo denominan la Torá, los libros de los profetas, llamados los Ketuvim, y luego los otros escritos. Los libros de los profetas, los Nevi'im, y los otros escritos, los Ketuvim. Y así ellos recordaban cómo ardía su corazón cuando Jesús les abría las Escrituras y les hablaba y les demostraba cómo las Sagradas Escrituras describían acerca de Él. Es decir, hermano, amigo, hermana, amiga que me estaba escuchando, cuando abrimos la Sagrada Escritura, cuando leímos en el libro de Génesis, lo impresionante y lo impactante, lo más importante del libro de Génesis no es conocer el origen o los orígenes, es conocer quién es el que estuvo presente antes de esos orígenes, creando. ¿Quién es el que estuvo presente ahí cuando Adán y Eva fueron infieles con Dios, desobedecieron? ¿Quién estuvo presente para darles un ancla de esperanza, para extenderles una mano de esperanza?
¿Quién es el que estuvo presente luego cuando el hombre se fue totalmente rebelando con Dios y Dios llegó al punto de decir que le dolió tanto su corazón que se arrepintió y tomó la decisión de destruir y solamente encontró a Noé y su familia? ¿Quién estuvo presente ahí? Y a lo largo del Génesis y a lo largo del Éxodo, del Levítico, del Número, del Deuteronomio, el que está presente es Jesús. Porque Jesús es fuente de gracia, pero también es fuente de verdad. De Él está escrito todas las verdades desde el Génesis hasta Malaquías, hablando del Antiguo Testamento. Y obviamente en el Nuevo Testamento también. A lo largo de los libros de los profetas, ¿quién ha estado presente? ¿A quién prefiguraba la obra salvadora en los momentos en que el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios? ¿Quién era el que estaba presente con su gracia? Era Cristo. Y es así que a lo largo del Antiguo Testamento es el Señor Jesús la gran verdad. Él es la verdad. Hasta el punto que los judíos de su tiempo, algunos de ellos los mismos discípulos del Señor Jesús, en el libro del Evangelio de Juan capítulo 14, el mismo Señor Jesús tiene que recordarles y decirles: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Y yo soy la vida, decía el Señor Jesús. Y como dije, obviamente, en el Nuevo Testamento es del Señor Jesús, de quien Mateo, el apóstol Mateo, o llamado también San Mateo, de quien Lucas, o de quien se dice el doctor Lucas, por la labor que él hacía, o Marcos, o el apóstol amado Juan, o los demás apóstoles ahí predicando, iniciando un movimiento impresionante de predicación en Pentecostés, y después el apóstol Pablo escribiendo las cartas, y así vamos llegando al final de la Sagrada Escritura. Y vamos a mirar en el libro último de la Sagrada Escritura. Comienza justamente diciendo el capítulo 1 y el verso 1. En el texto griego dice Apocalipsis Jesús Christus. Apocalipsis tu Jesús Cristo. Apocalipsis de tu Jesús Cristo, de Jesús el Cristo. Este es el Apocalipsis de Jesús el Cristo. Claro, la palabra Apocalipsis solo ha sido transliterada, no ha sido traducida. Por eso en algunas Biblias encontramos que dice Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. Pero la traducción correcta a nuestro idioma es revelación o revelaciones. Como en el idioma inglés, la versión King James Version, ahí está correctamente traducido. Revelation of Jesus Christ. Revelación de Jesús el Cristo. Lo que va a describirse en el libro de Apocalipsis, las revelaciones, lo que ve el apóstol Juan, la primera visión, la segunda, la tercera, las múltiples visiones, son revelaciones que Jesús dio a su discípulo, el apóstol Juan, y le pidió que él consignara por escrito para que su iglesia, su pueblo, es decir, tú, mi hermano, ¿dónde estás? Yo por acá, nuestra hermana Brenda en Estados Unidos, los otros hermanos en Centroamérica, los otros hermanos en Sudamérica, quizás otros hermanos en Europa, quizás otros hermanos en otros países que no viene a la mente, pero que estamos allá conectados. Las revelaciones de Jesús, el Cristo, que dio al apóstol Juan para que él las escriba y que quede escrito para nosotros. Y ahora volvemos nuevamente al libro del Apocalipsis, con el cual quiero ir
ya avanzando a la parte final de esa meditación, nuevamente ahora sí nos vamos a ir al libro de Apocalipsis para leer lo que estaba antes de lo que habíamos leído en el verso 14, que obviamente sería el capítulo 13. Entonces yo quiero invitarte que por favor ubiques el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, pero particularmente vamos a revisar los últimos versos de ese capítulo, a donde el Señor Jesús le revela al apóstol Juan para que Él nos haga llegar a nosotros los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Y es así que vamos a leer en el verso 11, Apocalipsis, capítulo 13, el verso 11. Allí en el verso 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Yo quiero recalcar el significado de la palabra que aquí se traduce bestia, que por cierto, la palabra en el idioma griego nos podría permitir traducirla también como monstruo o bestia. Pero aclaremos, esta expresión en el libro del Apocalipsis no es una palabra despreciativa o de insulto, sino que en la profecía de la palabra de Dios se usa esa palabra, esa figura, para representar lo que es un poder, una nación, un reino en esta tierra. Usted y yo, en el lugar que nos encontremos, somos parte de una sociedad constituida como una nación o un país. Y yo me pregunto, ¿es su país perfecto? ¿Verdad que no? Si abrimos los periódicos en la actualidad, si chequeamos las noticias por televisión o chequeamos las noticias por internet, nos vamos a dar cuenta que cada día salen nuevas denuncias de que tal presidente o tal expresidente, de que tales ministros o tales funcionarios públicos fueron acusados o están siendo denunciados por corrupción. Y no solo eso. El poder en los países y en las naciones llamado el poder de la justicia, o el sistema judicial, o los tribunales supremos de justicia, muchas veces están siendo cuestionados en sus pronunciamientos y en sus decisiones, y en algunos casos se descubre que esas decisiones han sido simplemente como una forma de ejercer coerción o hacer prevalecer una preferencia para beneficiar a alguien. Es decir, no hay justicia. Es por esto que Dios, al describir un país, una nación de este mundo, usa la figura de un monstruo o una bestia. Es decir, todo sistema de poder social, pudiendo este ser político, social, económico, incluso religioso, todo poder que esté estructurado como un sistema y que ejerce un dominio sobre un grupo humano, una sociedad, políticamente, económicamente, socialmente, religiosamente, a los ojos de Dios es como un monstruo, es como una bestia. Y es así que en los versos que hemos leído, el verso 11 y 12, describe que en el mundo moderno iba a surgir un país que se va a tornar tan poderoso
que llama la atención y que está descrito en la descripción profética de la palabra de Dios. Y este poder, esta nación, este reino, bueno, ya no tenemos muchos reinos en la actualidad, aunque en algunos lugares del mundo sí, pero aquí se está hablando de Occidente, se está hablando de nuestros continentes, porque si revisamos minuciosamente los versos 1 al 10 del capítulo 13, vamos a encontrar características que describen y que nos permiten entender a qué nación o a qué país se refiere cuando está hablando de esta bestia, de este monstruo o de este país, hablando correctamente en el verso 11. Y todas las características ahí describen a los Estados Unidos de Norteamérica. Es un país que ha estado en los planes de Dios. Así como en la antigüedad, Egipto, un imperio de su época, estuvo en los planes de Dios, y el pueblo de Israel fue a Egipto y pasó 400 años. Los primeros años, buenos tiempos, pero los últimos tiempos fueron muy difíciles para el pueblo del Señor en Egipto. Asimismo, acá describe la presencia de un país que se tornaría poderoso. A tal punto llegaría su poder que va a ser quien dé la mano a otro país, otro imperio, otro poder, otro sistema político, religioso, social, que ha dominado en siglos anteriores en la historia. Y ahí está nuestra tarea, revisar qué poder o qué sistema como reino o como nación hubo en la historia que ha dominado prácticamente la mayor cantidad de territorio conocido en su época, en su tiempo. Revisemos entonces los siglos 1 al 5, al 7, al 10, al 15, y vamos a encontrar que el poder que haya dominado a través de todos esos siglos va a ser el poder al cual los Estados Unidos de Norteamérica le va a dar la ayuda para que vuelva a tener poder a nivel mundial. Ahora, pasamos al verso 13. Quizás volvemos a repetir lo que habíamos leído para que no perdamos la secuencia. Dice: después de otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, adoren. Cuando encontramos esto, que un país está incitando a la población mundial a que venere, a que le rinda tributo de adoración a alguien, estamos sin lugar a dudas ante la presencia de un sistema religioso. ¿Qué más dice? Y hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Estamos viendo el rol de los Estados Unidos de Norteamérica, que su propósito va a ser ceder el poderío, un poco como ceder el poder que ha logrado a nivel mundial a otro poder, a un poder político religioso que ha dominado en los siglos anteriores de la historia. Y cuando esto suceda, porque aún no ha sucedido totalmente, pero cuando esto suceda, vamos a ver del 15 en adelante, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar
carambas, estamos llegando aquí a algo que no deja de sorprender. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, aquí en Occidente, en Europa, vamos a llegar a un momento en que a nivel mundial se nos va a querer obligar a que rindamos veneración, reverencia y adoración a un sistema político religioso de aquí de la tierra mismo, pero que según la palabra de Dios, de lo que estamos leyendo, Dios, es decir, el Señor Jesucristo, porque en el capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis decía, Apocalipsis tu Jesucristo, es decir, revelaciones de Jesús del Cristo. Cuando leemos esto, estamos leyendo lo que el Señor Jesús, aquel que es la fuente de la gracia y la verdad, nos ha revelado a aquellos que queremos seguirle por donde quiera que Él va. Ahora se acuerdan de lo que vamos a leer más luego, lo que ya hemos leído hace un momento en el capítulo 14. Pero sigamos leyendo. Verso 16 dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos. Y aquí se va describiendo a los diferentes grupos humanos. Ni siquiera el que tiene dinero podrá decir, bueno, yo trataré de mantener mi posición neutral y al conocer estos acontecimientos, pues aprovecharé de mi estatus. No, porque aquí dice, hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, y además dice, libres y esclavos. Parecería que la esclavitud ya es tiempo eso es solamente en tiempo histórico, pero no. Aquí nos hace caer en cuenta la palabra de Dios que en este tiempo final de la historia, nuevamente seríamos testigos de que existiría la esclavitud. Esclavos y libres, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, y dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora sí quiero que relacionemos lo que habíamos leído hace un momento. Yo les dije, tengan presente esto que hemos leído en 14.1. Después miré. Yo les decía, ¿después de qué? Después de esto que estamos mirando. De que los Estados Unidos de Norteamérica va a hacer que los moradores de todas las naciones a nivel mundial va a ejercer una influencia. Quizás usted puede decir, si usted me escucha, podrá decir, pero Estados Unidos puede dominar y obligar en su país. Bueno, sería ingenuo pensar eso. Usted sabe que los Estados Unidos de Norteamérica tienen una injerencia, una influencia a nivel mundial, en casi todos los países del mundo. Entonces, puede de una u otra forma ejercer influencia para lograr sus propósitos. Y su propósito va a ser ¿cuál? Que la adoración, la pleitesía, la reverencia de los moradores de la tierra en este tiempo final de la historia se la entregue al poder que dominó como sistema político y religioso a través de los siglos, en los 15 últimos siglos de nuestra era. Y aquí dice el verso 16 que hemos leído del capítulo 13, 16 y 17, especialmente la parte final que quiero que caigan en cuenta ustedes, dice, y hacía que por los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, la gente que se doblegará y aceptará rendir adoración
y también reverencia a un sistema político religioso en esta tierra por injerencia e influencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa gente recibirá una marca, recibirá un sello, que le dará la facilidad de evitarse el ser perseguido y aún incluso de ser objeto de pena de muerte, porque eso hemos leído en los versos. Allí, especialmente en el verso 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Habrá pena de muerte. Ahora, como un paréntesis, fíjese usted cómo el Señor Jesucristo, que reveló, que dio estas revelaciones del Apocalipsis al apóstol Juan para que nos dé a nosotros, mire usted cómo hace el paréntesis de lo que habíamos leído hace un momento en el capítulo 14 del 1 al 4, a donde describía un grupo especial que aparece en el monte de Sion, en el monte de Dios, donde está el trono de Dios, donde está el santuario de Dios. Como había cantado en la alabanza, ese santuario que aquí habíamos puesto en la alabanza que dice, Santa Sede es del gobierno de Dios en su creación. Desde allí Jehová gobierna con su santa ley de amor al Israel del nuevo pacto, que tiene hoy su santa ley escrita en mente y corazón con las... Señor de mi existencia, dueño de mis planes, donde se halle tu amor, paz brotará. Señor de toda alma, dueño de mi corazón, donde brille tu amor, fe se hallará. Pues mi Señor creó la tierra, el mar, creó el cielo azul, y toda vida allí. No hay fronteras para su poder, ni hay barreras para su perdón. Solo falta que tú te entregues a Jesús. Señor del universo, Redentor y Salvador, donde llegue tu amor, luz brillará. Señor de toda vida, dueño de esperanza, donde se halle tu amor, quiero allí estar.